Me miré en el espejo con una calma que solo había aprendido a cultivar con los años. El vestido azul que descansaba sobre mi cuerpo era una elección meditada, sobrio, elegante, un corte clásico que siempre me había favorecido. Había mandado a ajustarlo en la modista de la calle Serrano, solo para esta ocasión. Era Nochebuena, y mi hija Leocadia organizaba la cena en su finca de Salamanca. No era solo una reunión familiar, era también un escaparate social, y yo quería estar a la altura no por vanidad, sino por respeto a lo que habíamos construido. Coloqué con cuidado el collar de perlas que fue regalo de Ernesto en nuestro 20º aniversario. El tacto frío contra la piel me trajo de golpe recuerdos de su voz grave, de su risa que llenaba la casa. Suspiré. Desde su muerte cada Navidad tenía un sabor distinto, más vacío, pero Leocadia y yo nos manteníamos unidas. O eso creía. Mientras repasaba con un pañuelo el brillo de mis zapatos, sonó el teléfono fijo. Miré el reloj antiguo de pared, las 7 menos cuarto. Pensé que sería Leocadia para confirmar detalles o preguntar si necesitaba que Íñigo me enviara un coche. Contesté con una sonrisa. Sí, hija. Al otro lado se hizo un silencio pesado, el tipo de silencio que anticipa una noticia que nadie quiere dar. La voz de Leocadia llegó finalmente seca, contenida. Mamá, mejor no vengas esta noche. No entendí de inmediato. ¿Cómo dices, Íñigo y yo creemos que es lo mejor? Vendrán personas muy importantes y tus historias, tus comentarios podrían incomodar. Sentí que el aire se congelaba. El teléfono tembló entre mis dedos. Aquella niña a la que había enseñado a leer, a la que llevé de la mano a su primer colegio, me estaba diciendo que no era bienvenida en su mesa de Navidad. Me quedé muda unos segundos. Ella aclaró la garganta. No es nada personal, mamá. Es solo cuestión de imagen. Colgué sin responder más. El vestido que minutos antes me parecía impecable, ahora me pesaba como un disfraz ridículo. Me senté en el borde de la cama conteniendo las lágrimas que pugnaban por salir. No iba a permitir que corriera mi maquillaje todavía. Me di 15 minutos exactos para llorar. Ni uno más. Cuando el reloj marcara la hora en punto, sabría qué hacer con esta herida recién abierta. El teléfono seguía sobre la mesilla mudo como esperando la próxima llamada que marcaría el rumbo de la noche. Me encerré en mi habitación y eché el pestillo, como si así pudiera contener el dolor que me subía desde el estómago hasta la garganta. El vestido azul aún me ceñía la cintura, los tacones seguían en mis pies, pero en ese momento me sentí desnuda. Eran las 7 en punto cuando me permití romperme. Me tumbé sobre la colcha y dejé que las lágrimas corrieran libres, calientes, traicioneras. Me repetí en silencio que solo tendría 15 minutos, ni uno más, para llorar como madre herida. Los sollozos fueron primero suaves, luego más intensos, hasta que mi pecho se sacudía. Pensé en Ernesto, en cómo habría reaccionado él ante una humillación semejante. Lo imaginé golpeando la mesa defendiendo mi lugar en la familia. Yo, en cambio, lloraba en soledad. El reloj de pared marcó el 1/4 de hora exacto, y como si alguien hubiera apagado un interruptor me obligué a parar. Me levanté, fui al baño, lavé mi rostro con agua fría y me miré de nuevo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima. Regresé al escritorio y encendí la lámpara de mesa. Tomé la carpeta de cuero que guardaba siempre en el primer cajón. Ahí estaban los contratos de la cena, catering, música, decoración, transporte, hasta los seguros de responsabilidad civil. Revisé cada página con calma, subrayando cláusulas con un bolígrafo azul. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. Yo había firmado, yo había pagado, yo había respaldado con mis cuentas cada servicio. No había sido generosidad, había sido control. Y ese control ahora era mi salvación. Mis lágrimas ya no tenían cabida. La empresaria que había levantado Dulzauria desde una pequeña pastelería de barrio estaba de vuelta. Me di cuenta de que en el fondo, Leocadia nunca entendió la diferencia entre tener un apellido y sostenerlo con trabajo. Ella se había acostumbrado a recoger frutos sin sembrar.
Yo, en cambio, conocía el precio de cada ladrillo, de cada receta, de cada empleado que llevaba décadas a mi lado. Pasé los dedos por la firma estampada en tinta. Recordé la primera vez que firmé un crédito en un banco, cuando aún me trataban con condescendencia. Una señora haciendo cuentas de empresarios, dijeron. Ese recuerdo me encendió por dentro. No era debilidad lo que corría por mis venas, era la determinación que me había permitido sobrevivir a pérdidas, crisis y hasta la viudez. Tomé aire hondo y marqué el número de Silvia Gadea, mi jefa de operaciones. Contestó enseguida con su tono práctico. Le pedí que confirmara el estado de todos los contratos, que llamara a proveedores, que preparara los listados. No hizo preguntas. Sabía que cuando yo hablaba con esa firmeza, era porque había llegado la hora de mover fichas. Colgué y me quedé mirando el reloj. Las agujas marcaban ya las 8 menos cuarto. Quedaba toda una noche por delante y yo pensaba aprovecharla. El teléfono descansaba a mi lado, listo para marcar la primera llamada que desmontaría una fiesta entera. El silencio de la casa era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo, como si fuera un martillo. Tenía delante el teléfono fijo, mi agenda de contactos y la determinación de no temblar más. La primera llamada fue al servicio de catering. «Buenas noches. Habla Aurelia Santos», dije con voz firme, aunque mi estómago se retorciera. «Necesito cancelar el servicio contratado para mañana en la finca de mi hija Leocadia». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un balbuceo incrédulo. «¿Cancelar? Pero señora, tenemos preparado el menú completo para más de 80 invitados. Todos los insumos ya están comprados». Cerré los ojos un instante y apreté los labios. Asumiré la penalización correspondiente y el coste de lo que ya está hecho. Pero el evento no se celebrará bajo esas condiciones. Redirijan, por favor, los platos al Hospital Clínico Universitario. Hay guardias que agradecerán una cena digna en Nochebuena. La voz del encargado titubeó, pero al escuchar mi resolución, no discutió más. Tomó nota y colgó. Respiré hondo. Uno menos. Apenas me permití ese respiro antes de marcar al número de la empresa de decoración, estilo y brillo. Respondió Mauricio, un viejo conocido de mis años organizando actos benéficos. Doña Aurelia justamente estaba revisando los arreglos florales para la finca. El árbol de 6 metros ya está cargado en el camión, todo listo para que mañana luzca espléndido. Me dolió el pecho porque recordaba la ilusión con la que había elegido cada detalle. Pero apreté la mandíbula. Mauricio cancela todo. Y lo que ya esté listo quiero que se done al convento de las Hermanas de la Caridad. Ellas sabrán alegrar a los ancianos que pasarán solos la Navidad. Yo pagaré íntegramente, incluso una bonificación por el cambio de última hora. El silencio que siguió fue de incredulidad. ¿Estás segura, Aurelia? Es un trabajo de semanas. Nunca he estado más segura. Cuando colgué noté que mis manos apenas temblaban. La tristeza seguía allí, pero ya no era debilidad. Era un acero frío, un arma que me protegía. La siguiente llamada fue al cuarteto de música contratado. Me contestó Tomás, el pianista. Doña Aurelia justo afinando para mañana. Su entusiasmo me atravesó como una puñalada. Tomás, lo lamento. No tocaréis en la finca. El contrato se cancela desde este momento. Se quedó en silencio. Y luego preguntó con cautela. ¿Hay algún problema grave? No podía darle explicaciones, pero tampoco me salía mentirle del todo. Digamos que la música resonará en otro lugar. Si no tienes compromiso, te pagaré igual, y me gustaría que vengas a interpretar algunas piezas en el convento con las hermanas. No será la fiesta esperada, pero habrá oídos agradecidos. Él aceptó sin titubeos. Colgué y apoyé la frente en la palma de la mano. Cada llamada era como arrancar una costura de un vestido que yo misma había tejido. Pero seguí. Uno tras otro, proveedores, transportistas, servicios menores. Todos recibieron la misma instrucción. Cancelar, redirigir, donar y siempre pagar hasta el último céntimo.
Las multas y penalizaciones se acumulaban como nieve sobre mis hombros, pero yo ni pestañeaba. El dinero nunca me asustó. Lo que me había dado miedo hasta esa tarde era la soledad. Ahora la soledad era mi cómplice. Miré de reojo el espejo del salón, el vestido azul colgado todavía del perchero, un recordatorio cruel de lo que había soñado. Me levanté, lo acaricié apenas con los dedos y volví al teléfono. Eran más de las 12 cuando marqué la última llamada a la florista que había conseguido las rosas rojas y blancas, traídas de Ecuador. Doña Aurelia, están fresquísimas, listas para adornar la finca. Escucha, Carmen no van a ir allí. Llévalas al ala de oncología pediátrica. Que cada niño tenga un ramo en su mesilla. Yo cubriré el coste total y un extra para tu gente. La voz de Carmen se quebró de emoción. Será la Navidad más hermosa de esos niños. Gracias, señora. Colgué con un nudo en la garganta. No eran gracias lo que buscaba, pero esas palabras me sostuvieron. Apagué la lámpara, me serví un vaso de agua y observé el teléfono en silencio. Había desmontado con mis propias manos la fiesta que mi hija soñaba mostrar como trofeo social. Lo hice con lágrimas en los ojos, sí, pero con la frente erguida. Y mientras la casa quedaba en penumbras, entendí que lo que había comenzado como un acto de humillación se estaba convirtiendo en mi mejor lección de dignidad. La medianoche se había vuelto cómplice de mi determinación. Con los servicios cancelados, el siguiente paso era enfrentar el círculo social que Leocadia tanto anhelaba impresionar. Tomé mi agenda de cuero, esa que aún guardaba números escritos a mano, y marqué el primero. Alberto, soy Aurelia. Mi viejo socio respondió con entusiasmo, creyendo que lo llamaba para confirmar detalles de la cena. Lo interrumpí con calma. No asistiré a la finca mañana. Mi hija me ha pedido que no vaya. Hubo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Finalmente su tono cambió a indignación. ¿Cómo que no vas, Aurelia? Tú eres el corazón de esa celebración. Si tú no vas, yo tampoco. Suspiré agradecida. Le conté que organizaría algo distinto, íntimo, en mi casa de Salamanca. Alberto aceptó sin dudar. Colgué y marqué a Teresa, amiga de décadas y madrina de Leocadia. Su reacción fue aún más vehemente. Tu hija perdió la cabeza. No me verás en esa finca. Estaré contigo donde me necesites. Una tras otra las llamadas se convirtieron en un murmullo creciente. Cada explicación mía, cada indignación ajena, iban tejiendo una red de solidaridad inesperada. Algunos, por prudencia, dijeron que preferían esperar, pero la mayoría se mostró clara. No querían ser cómplices de un desaire tan brutal hacia la mujer que había construido todo. A medida que la noticia corría, las respuestas me llegaban antes de levantar el auricular. Una de las sobrinas de Ernesto me envió un mensaje. Tía, ya nos hemos enterado. Mis padres no irán a la finca. ¿Cuentan contigo? Sentí un calor en el pecho. Las horas avanzaban y yo seguía marcando, escuchando cómo las voces se encendían de rabia en defensa mía. Algunos hasta rieron con incredulidad. ¿De verdad Leocadia cree que puede borrar tu presencia?, me dijo Mercedes, antigua compañera de la Cámara de Comercio. Eres la razón por la que su apellido aún se respeta. No pude evitar sonreír aunque la herida siguiera abierta. En Madrid los ecos comenzaron a sonar más fuertes. Guillermo Pacheco, un columnista social al que conocía desde mis años de beneficencia, me escribió un mensaje corto pero elocuente. Confirmo rumores. ¿De verdad no estarás en la finca? Esto dará que hablar. No respondí de inmediato. Sabía lo que implicaba tener a la prensa pendiente, pero también comprendí que el rumor ya había escapado de mis manos. Era cuestión de tiempo que los invitados se cuestionaran qué era más conveniente, asistir a la finca huérfana de anfitriona o estar en mi modesto salón de Salamanca, donde la dignidad seguía viva. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, decidí parar. Mis dedos estaban entumecidos, mi voz cansada, pero mi corazón latía con fuerza renovada. La indignación de mis socios
La lealtad de mis amigos todo se entrelazaba en una corriente que me devolvía el respeto que mi propia hija me había negado. Me serví una copa de vino y me senté en la terraza envuelta en una manta. Desde allí veía las luces de la ciudad dormida. Pensé en Leocadia, en cómo se despertaría al día siguiente convencida de que tendría una noche triunfal. Lo que ella no sabía era que el triunfo empezaba a cambiar de dirección. Y no porque yo lo buscara, sino porque el peso de la memoria no se borra con una llamada fría. Cada socio, cada amigo, cada familia que decidía ponerse de mi lado, estaba recordando no solo quién era yo, sino quién había sido siempre. La mujer que luchó, que levantó negocios, que se vistió de azul para recibir a todos con los brazos abiertos. La madrugada me encontró con el corazón sereno y una certeza creciente. El brillo de una mansión puede deslumbrar una noche, pero la memoria de quien la construyó ilumina generaciones. Y con ese pensamiento, supe que al día siguiente las verdaderas piezas empezarían a moverse en un tablero que ya no controlaba mi hija, sino yo. Al amanecer, la claridad de diciembre entró por los ventanales de mi piso en Madrid. No era una mansión, no tenía jardines interminables ni techos dorados, pero esa mañana lo vi distinto. Aquel salón modesto sería el escenario donde se mediría mi dignidad frente al desprecio. Caminé descalza por el parquet, como tanteando el pulso de la casa. Todo parecía aún dormido, pero dentro de mí ya ardía una hoguera. Silvia llegó poco después de las 8, puntual como siempre. Traía una carpeta bajo el brazo y la misma serenidad de quien ha estado conmigo en cada tormenta empresarial. Ya he hablado con el servicio de limpieza. A mediodía tendrán todo a punto. El catering alternativo confirmó entregas a las 6. Asentí agradecida. En sus ojos había más que profesionalidad, había lealtad. No hizo preguntas sobre lo ocurrido con Leocadia. No le hizo falta. Bastaba con mi tono para comprender que la herida era profunda. Pasamos la mañana reorganizando. Movimos sofás, extendimos manteles, sacamos de los armarios la vajilla heredada de mi madre, guardada para ocasiones solemnes. Cada gesto era como coser una herida puntada tras puntada. Yo misma colgué unas luces que había comprado hacía años y que nunca llegué a usar. Su resplandor sencillo devolvía vidas a las paredes. A media mañana sonó el timbre. Al abrir me encontré con Cayetano, mi nieto mayor. Llevaba un abrigo largo, la bufanda deshecha y una expresión decidida en el rostro. «Abuela, yo paso la Navidad contigo». El corazón me dio un vuelco. Lo abracé con fuerza, sintiendo que el peso de la noche anterior se aligeraba de golpe. «¿Y tus padres?», pregunté con cautela. «Que hagan lo que quieran. Yo no me siento parte de una fiesta donde tú no estás invitada». Me miró directo a los ojos con esa mezcla de rebeldía y ternura que reconocí de inmediato. Era la misma mirada que tenía su abuelo Ernesto cuando decidía algo sin vuelta hacia atrás. Lo puse a trabajar enseguida. Cayetano colgó guirnaldas, ayudó a mover muebles y hasta bajó al trastero a buscar las copas de cristal. Se rió al verme dirigirlo como si fuese un empleado más. «Nunca cambias, abuela. Das órdenes hasta para poner un florero. Y tú nunca pierdes esa manía de cuestionar todo», le respondí con una sonrisa. Mientras Silvia organizaba llamadas con proveedores y Cayetano llenaba el salón de risas, me di cuenta de que lo que había empezado como un acto de venganza estaba transformándose en algo distinto, un hogar que se encendía, que recuperaba su calor. Por la tarde, mientras colocábamos las últimas velas en el aparador, pensé en la finca de Leocadia, en su vastedad, en su frío, y no pude evitar sonreír. Tal vez aquella noche quedaría en la memoria de muchos, no por los lujos de una mansión, sino por la calidez inesperada de un piso encendido en el corazón de Madrid. La puerta volvió a sonar, y esta vez eran los primeros invitados que llegaban antes de tiempo. La tarde apenas comenzaba a vestirse de luces cuando el teléfono empezó a vibrar sin descanso. No eran felicitaciones ni saludos navideños,
sino ecos de lo que estaba sucediendo en la finca de Salamanca. Silvia, con su temple de hierro, fue la primera en informarme. He recibido 3 llamadas de proveedores. Dicen que Íñigo está como loco, que ha intentado revertir las cancelaciones. Sonreí con una mezcla de amargura y justicia. Sabía que intentaría dar marcha atrás, pero también sabía que era inútil. Los contratos estaban blindados, todos firmados bajo mi nombre, y en esa guerra de papeles yo llevaba la ventaja. A los pocos minutos, uno de mis contactos en el ayuntamiento me llamó. Su tono era confidencial, casi divertido. Doña Aurelia me cuentan que en la finca reina el caos. Sin catering, sin música y con un árbol a medio montar que nunca llegó a destino. Íñigo ha levantado la voz delante de todos, incluso delante de su suegra. Imaginé la escena y por un instante sentí lástima. Pero la compasión no borraba lo esencial. El desaire había sido suyo y la lección apenas comenzaba. Cayetano, que escuchaba a Siti a medias, mientras ajustaba unas luces en el salón, me miró con ojos brillantes. Entonces, ¿ya se dieron cuenta de que no controlan nada? Asentí despacio. A cada rato llegaban nuevos rumores. Invitados confundidos llamando para confirmar si la cena seguía en pie. Un proveedor de vinos me confesó que Íñigo había intentado sobornarlo para recuperar la entrega de última hora, ofreciendo el triple. No aceptó. Lo lamento, señor, la firma es de su madre. Las noticias corrían veloces en los círculos sociales de Salamanca y Madrid. Amigos que aún no había contactado me escribían indignados, preguntando si era cierto que me habían excluido. Algunos ya decidían cambiar de rumbo, preferían una mesa improvisada en mi piso que un banquete fantasma en una finca sin alma. La ironía era cruel. Íñigo y Leocadia habían querido mostrar modernidad, elegancia, distinción. Y lo único que mostraban era desorden. El brillo de la mansión se desmoronaba frente al rumor de que yo no estaría presente. Me serví un café y lo bebí con calma mientras Silvia me iba relatando las últimas novedades desde el otro lado de la ciudad. Dicen que Íñigo ha golpeado una mesa, que hasta Lucía, su suegra, ha tenido que intervenir para que no armara un escándalo mayor. Me imaginé a mi yerno, siempre tan pagado de sí mismo, enfrentándose a la imposibilidad de comprarlo todo. Por primera vez debía estar sintiendo el vacío de no tener las riendas. Así empiezan y a aprender, murmuré más para mí que para ellos. La tensión en la finca crecía, pero en mi piso, la calma reinaba. Las velas encendidas, las mesas listas, la vajilla brillando como nunca. Afuera la ciudad se vestía de Navidad. Adentro mi venganza se cocinaba a fuego lento, como un guiso que requiere paciencia para que desprenda todo su aroma. Y mientras el reloj se acercaba a la hora de la cena, comprendí que lo que estaba en juego ya no era solo una fiesta, sino el verdadero poder dentro de nuestra familia. Eran casi las 7 cuando el timbre del teléfono fijo retumbó en el salón. Reconocí de inmediato el número de mi hija. Dudé un instante antes de contestar. Parte de mí quería dejarlo sonar hasta que se agotara la paciencia de Leocadia, pero al final alcé el auricular. «Mamá». Su voz sonaba extraña, entrecortada, sin el barniz de seguridad con que solía dirigirse a mí. «Necesitamos hablar». Supe de inmediato que el desastre ya era inocultable. Guardé silencio unos segundos disfrutando de la inversión de papeles ella, pidiendo yo escuchando. «¿Qué ocurre, hija?», pregunté con calma. «Todo se está viniendo abajo. El catering canceló, los músicos, no aparecieron las flores. Ni rastro. Los invitados preguntan si habrá cena o si fue una broma cruel. Íñigo está fuera de sí. Por favor, mamá, ayúdanos a resolver esto». Me apoyé en el respaldo de la silla saboreando cada palabra. Habían construido su castillo de apariencias sobre mis cimientos y ahora pedían socorro a la misma mujer que habían despreciado. «Curioso», dije suavemente. «Hace apenas unas horas me llamaste para pedirme que no viniera porque yo podía incomodar a tus invitados». Leocadia guardó silencio. Pude oír un sollozo ahogado antes de que intentara recomponerse. «Me equivoqué, mamá. No imaginé que sería así».
Solo quería que todo saliera perfecto. No me dejé ablandar por esa súplica. La herida todavía sangraba. Pero tampoco quería una victoria hueca. Inspiré hondo y hablé con la firmeza de quien dicta una sentencia. Escucha bien, Leocadia. Estoy dispuesta a salvar vuestra reputación, pero será bajo mis términos. Lo que quieras, mamá, respondió apresurada. Solo dime qué hacer. La celebración continuará, pero no en exclusiva en tu finca. Aquí en mi casa los invitados ya están llegando. Les diremos que la Navidad fue concebida en 2 etapas, primero en mi piso de Madrid, después en vuestra mansión. Para que esto funcione, tú e Íñigo debéis venir aquí presentarse como huéspedes cordiales y anunciarlo a mi lado. Su respiración se agitó al otro lado de la línea. ¿Quieres que vayamos? Ahí con todos exactamente. Entrarán como cualquiera de los demás sin privilegios. Y frente a todos declararemos que esta fue la idea desde el inicio. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Sabía lo que significaba para mi hija humillarse de esa manera, reconocer implícitamente que la noche dependía de mí. Mamá, eso es demasiado. No, hija. Demasiado fue negarle a tu madre un lugar en la mesa que ella construyó. Cayetano, que estaba cerca, me miraba con una mezcla de orgullo y sorpresa. Yo le hice un gesto para que guardara silencio. Al fin Leocadia habló casi en un susurro. Está bien, iremos. Colgué sin añadir más. Mi corazón latía con fuerza, no por venganza, sino por la certeza de que había recuperado el lugar que nunca debió serme arrebatado. En ese instante Silvia entró al salón para avisar que los primeros invitados aguardaban en el portal. El piso se llenó de movimiento, risas contenidas y abrazos cálidos. El rumor ya se extendía. La verdadera Navidad está en casa de Aurelia. Me ajusté el vestido azul, me pasé un pañuelo por los labios y me sentí lista. El escenario estaba preparado para recibir no solo a mis amigos y socios, sino también a mi hija y a su marido, obligados a aceptar la condición que yo misma había impuesto. Y mientras la campana del portal volvía a sonar, supe que el momento de su llegada marcaría un antes y un después en nuestra historia familiar. El salón comenzó a llenarse con una calidez que pocas veces había sentido en los últimos años. La vajilla de mi madre brillaba bajo la luz de las velas. Las guirnaldas colgadas por Cayetano daban un aire festivo y familiar, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintinear de las copas. El aroma del cordero asado llegaba desde la cocina, y por un instante creí escuchar la risa de Ernesto entre los invitados. Los primeros en llegar fueron Teresa y su esposo, seguidos de los Bustamante y de algunos viejos colegas de la Cámara de Comercio. Todos entraban con una mezcla de alegría y curiosidad, como si supieran que aquella noche estaba destinada a convertirse en algo más que una simple cena de Nochebuena. Cuando el reloj marcó las 8:30, sonó el timbre otra vez. Silvia abrió la puerta y apareció Ramiro Llopis, el columnista más influyente de Madrid. Vestía un abrigo largo y una sonrisa sagaz. Doña Aurelia me dijo, estrechando mi mano: ya circulan rumores de que su salón compite esta noche con la mansión de su hija. No podía quedarme sin comprobarlo. Lo recibí con hospitalidad, aunque su sola presencia me confirmaba que el eco de la disputa había alcanzado los círculos donde más dolía. Ramiro se movía con discreción, observando cada detalle, registrando con sus ojos lo que más tarde se convertiría en líneas de crónica social. La música de un cuarteto improvisado llenaba el ambiente cuando el timbre volvió a sonar. Esta vez el silencio cayó sobre la sala. Todos lo intuyeron. Me dirigí a la puerta con paso firme y abrí. Allí estaban Leocadia e Íñigo. Ella con un vestido rojo demasiado ajustado para ocultar su incomodidad, él con el gesto rígido de quien siente que caminen hacia un cadalso. Mamá, dijo mi hija con voz tensa. Hemos venido como acordamos. Me hice a un lado sin perder la compostura.
Adelante, los invitados os esperan. Entraron, pero el aire cambió de inmediato. Donde antes reinaba la calidez, surgió una tensión palpable. Las miradas se cruzaban, algunos contenían la respiración. Leocadia recorrió el salón con ojos que evitaban los míos, mientras Íñigo apenas conseguía sostener la sonrisa de compromiso. Cayetano, erguido a mi lado, me apretó la mano en silencio. Ese gesto bastó para recordarme que no estaba sola. Caminé hacia el centro de la sala y levanté la voz lo justo para ser escuchada. Queridos amigos, esta noche es especial. Tal como estaba previsto, celebraremos la Navidad en 2 etapas. Primero aquí en este hogar que siempre ha sido de puertas abiertas, y después en la finca de mi hija. Hice una pausa para que Leocadia y su esposo se adelantaran. Íñigo tragó saliva y con una sonrisa forzada añadió: Así es. Esperamos contar con todos ustedes más tarde en la finca. Hubo aplausos discretos suficientes para restablecer la ilusión de normalidad. Pero yo sabía, como todos los presentes, que bajo aquel techo convivían 2 mundos opuestos, el de la calidez auténtica y el de la apariencia rota. Mientras Ramiro Llopis tomaba nota mental de cada gesto, comprendí que la verdadera escena apenas comenzaba a desarrollarse. El murmullo de los invitados se apagó cuando Leocadia se adelantó al centro del salón. Sus manos temblaban apenas, aunque intentaba disimularlo sujetando con fuerza la hoja doblada que sacó de su bolso. Íñigo permanecía a su lado con la mandíbula apretada y la mirada fija en un punto invisible. Queridos amigos, comenzó mi hija con una sonrisa demasiado ensayada. Esta Navidad ha sido pensada como una celebración distinta en 2 etapas. Primero aquí en la casa de mi madre, donde compartimos la calidez de su hospitalidad. Y después en nuestra finca de Salamanca, donde continuaremos la velada con más espacio y más sorpresas. Su voz sonaba como un eco hueco lejana y sí, la Leocadia auténtica que alguna vez conocí. Cada frase estaba medida sin emoción, como si recitara un guión dictado por el miedo. Algunos invitados se miraban entre sí con gestos de incredulidad. Otros fingían asentir con educación. Ramiro Llopis, el columnista, anotaba con la pluma en su cuaderno, consciente de que estaba presenciando una escena digna de crónica. Yo me mantenía erguidas a un lado con las manos entrelazadas, observando cómo mi hija se enredaba en su propia farsa. No sentí triunfo, ni siquiera alivio. Lo que me embargaba era una tristeza honda, verla reducida a esa rigidez, incapaz de reconocer que la fiesta había muerto antes de empezar. Terminó su discurso con un brindis breve y forzado. Los aplausos llegaron tibios como gotas que caen sin fuerza sobre un suelo ya seco. Fue entonces, entre ese silencio incómodo, cuando mi móvil vibró en el bolso. No solía atender durante una velada, pero algo en esa vibración me obligó a mirar la pantalla. El nombre que apareció me heló la sangre. Ernesto, mensaje de voz. Durante un instante creí que era un error, una ilusión de mi mente cansada, pero allí estaba un audio olvidado de mi difunto marido, fechado hacía casi 20 años, almacenado en un rincón de la nube. Mis dedos temblaron al abrirlo mientras el salón retomaba lentamente el murmullo de las conversaciones. Acerqué el teléfono a mi oído y escuché la voz grave, inconfundible de Ernesto: Aurelia, si algún día escuchas esto, es porque no tuve valor de decírtelo en persona. Hay algo sobre Leocadia, algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. Su voz tan cercana, tan viva, me atravesó como un relámpago. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré alrededor, nadie parecía notar lo que ocurría dentro de mí, salvo Cayetano, que me observaba con atención como si hubiera intuido el peso de aquel instante. Guardé el móvil en silencio, conteniendo el temblor en mis manos. El eco de Ernesto resonaba en mi cabeza como un tambor imposible de acallar. Mientras Leocadia sonreía con labios tensos a los invitados, yo comprendí que esa noche traía consigo un secreto que podía desmoronar mucho más que una fiesta.
Me encerré en mi dormitorio con el teléfono aún en la mano, como si ardiera. Afuera seguía el rumor de copas y voces. Los invitados disimulaban el tedio de un discurso sin alma. Y mi hija fingía sonrisas entre apretones de mano. Pero yo estaba en otro lugar, en un túnel oscuro abierto por la voz de Ernesto. Reproduje de nuevo el audio, incapaz de creer lo que había escuchado. Aurelia, si algún día oyes esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en vida. Leocadia no es nuestra hija biológica. Fue adoptada después del accidente de sus padres, Martín y Rosario. Ellos trabajaban contigo en la pastelería y murieron cuando ella tenía apenas 3 meses. No tenían más familia. Yo supliqué que la tomáramos como nuestra, que la criáramos como si hubiera nacido de ti. Y lo hicimos, Aurelia. Tú la amaste como propia desde el primer instante. Pero temí que algún día, al saber la verdad, se alejara de nosotros. Nunca pude decirlo. Perdóname, la grabación terminó. Y con ella sentí que una parte del mundo que conocía se resquebrajaba. Me dejé caer en la cama. Las lágrimas no brotaron esta vez. Era como si la pena hubiera sido reemplazada por un frío abismo. Adoptada. Mi hija, la niña a la que amamanté, a la que enseñé a dar sus primeros pasos, a la que regalé mi apellido y mi herencia, no era mía por sangre. El primer impulso fue de furia contra Ernesto. ¿Cómo pudo callar algo tan monumental? ¿Cómo pudo cargarme con esta revelación justo ahora cuando todo pendía de un hilo? Pero tras la ira llegó la duda. ¿Y si esta verdad era en realidad una llave? Una que podía abrir 2 puertas, la reconciliación o la destrucción total. Me incorporé y caminé hasta el espejo del armario. Allí estaba mi reflejo con el vestido azul, el mismo que había elegido para una noche que se suponía de celebración. Ahora parecía un uniforme de batalla. Me pregunté qué haría Ernesto si estuviera vivo. ¿Me pediría usar ese secreto como un arma para doblegar a Leocadia y recordarle que no tenía derecho a despreciarme? ¿O me suplicaría que lo guardara, que lo utilizara como puente para rescatar lo que aún quedaba entre nosotras? Un golpe suave en la puerta me hizo volver a la realidad. Era Cayetano. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó desde el pasillo. «Sí, cariño, enseguida salgo». Mi voz sonaba extraña, demasiado controlada. No podía arrastrarlo a este remolino. Regresé al salón minutos después con el teléfono guardado en el bolso. Leocadia se giró apenas al verme y noté en sus ojos un destello de alivio y temor. Seguramente pensaba que yo podía hundirla con solo una palabra delante de los invitados. No estaba equivocada. La velada continuó, pero para mí cada gesto, cada frase, estaba teñido por el peso del secreto. Vi a Leocadia conversar con Ramiro Llopis, exagerando su risa, intentando sostener una fachada que se derrumbaba por dentro. Observé a Íñigo crispado con la frente perlada de sudor, mientras bebía una copa tras otra, y me descubrí pensando: ellos no lo saben. Ninguno de ellos sabe de dónde viene en realidad esa mujer que tanto se afana por aparentar. La tentación de revelar la verdad me ardía en la lengua. Bastaría con un comentario en voz alta, una sola frase dirigida al periodista, para que la historia se propagara como pólvora. Podría ser el golpe final, el que arrasara con toda su vanidad. Pero entonces mis ojos se cruzaron con los de Cayetano. Él reía con un grupo de jóvenes invitados, despreocupado, inocente, aún de las sombras familiares. Me estremecí. Si revelaba el secreto, ¿qué herencia dejaría Sita a mi nieto? La certeza de que su madre era una impostora, o la convicción de que su abuela había sido capaz de destruirla. Me retiré un momento al balcón para tomar aire. Las luces de Madrid brillaban como constelaciones artificiales. El frío me devolvió claridad. Comprendí que ese secreto no era un arma, sino un peso, y que su verdadero poder residía en cómo yo decidiera cargarlo. Ernesto, pensé, me dejaste esta verdad como quien deja una bomba oculta. Tal vez nunca quisiste que explotara,
Tal vez solo esperabas que yo supiera, llegado el momento, elegir entre el rencor y la compasión. Volví al salón con el rostro sereno. La fiesta avanzaba hacia la hora de los brindis. Ramiro se acercó a mí con una sonrisa maliciosa. «Doña Aurelia esta noche parece hecha de secretos», comentó en voz baja. «Se percibe en el ambiente». Lo miré con firmeza. «Los secretos, señor Llopis, son como los vinos, algunos deben abrirse pronto y otros se guardan para que maduren». No insistió. Se alejó con un gesto respetuoso, como si hubiera entendido que había límites que ni la curiosidad de un columnista debía traspasar. Mientras las copas se alzaban y el murmullo se convertía en brindis, yo sentí que caminaba sobre un filo. Tenía en mi poder una verdad que podía cambiar para siempre nuestra historia familiar, pero aún no había decidido qué hacer con ella. La mirada de Leocadia me buscó entre los invitados. Era una mezcla de desafío y súplica, y en ese cruce silencioso entendí que pronto llegaría el momento de elegir si usar el secreto para hundirla o para tenderle un puente que tal vez ni merecía. Y así, entre brindis y sonrisas tensas, la Nochebuena avanzaba inexorable hacia su verdadero desenlace. La noche había alcanzado esa hora en que las copas ya se habían llenado varias veces y las sonrisas empezaban a volverse mecánicas. Yo, sin embargo, no podía apartar de mi mente el audio de Ernesto. El secreto de la adopción latía en mi bolso como un corazón oculto, pero no era lo único que pesaba sobre la mesa esa Nochebuena. Silvia se acercó a mí con pasos rápidos, su semblante grave, como cuando en el pasado traía malas noticias de la empresa. Tenía en la mano una carpeta que reconocí de inmediato, documentación de la sede original de la pastelería, aquel local de Salamanca, donde todo había comenzado. Aurelia susurró con tono urgente. No podíamos esperar más. Encontré algo en los archivos del registro. Íñigo intentó hipotecar la sede central el mes pasado usando un poder falso a tu nombre. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Silvia abrió la carpeta y me mostró las copias, firmas burdamente falsificadas, sellos mal utilizados. Y lo más grave, un contrato con una entidad financiera que conocía bien. Quiso usar la finca como fachada, pero al parecer la garantía no era suficiente. Así que fue directo a la joya de la corona, la sede donde todo comenzó. Respiré hondo, reprimiendo el temblor de mis manos. No era momento de silencio. Caminé con paso firme hacia el centro del salón, donde los invitados comenzaban a prepararse para pasar a la segunda parte de la noche. «Un momento, por favor», anuncié con voz clara y el murmullo se apagó de inmediato. Todas las miradas se giraron hacia mí, incluida la de Íñigo, que me observó con incomodidad. A su lado, Leocadia apretaba la copa con fuerza, como si temiera que se le resbalara. Antes de que todos partamos hacia la finca, continué. «Hay algo que debe salir a la luz. Silvia, por favor». Mi leal jefa de operaciones dio un paso adelante y desplegó los documentos sobre la mesa principal. «Estos papeles demuestran que el señor Íñigo Ramírez, yerno de doña Aurelia, intentó hipotecar la sede original de Dulzauria con un poder falsificado». El silencio se volvió cortante. Algunos invitados se inclinaron para ver los documentos. Otros se quedaron clavados en su sitio observando a Íñigo. Él se puso rojo de inmediato. «¡Esto es absurdo!», exclamó intentando reír nerviosamente. «Una confusión administrativa nada más». «Confusión», intervino Silvia con tono helado. «Aquí está su firma, su número de identificación y la solicitud rechazada por el notario al comprobar que la autorización no era válida». Leocadia lo miraba sin comprender, moviendo la cabeza lentamente. «Íñigo, dime que esto no es verdad». Él intentó acercarse a ella, pero yo levanté la mano. «No la toques. Responde aquí delante de todos. ¿Pretendías hipotecar el lugar donde comenzó nuestra historia familiar?». La tensión era insoportable. Algunos de mis socios se cruzaron de brazos indignados. Otros cuchicheaban en voz baja.
Ramiro Llopis, el columnista, se adelantó unos pasos fascinado por la escena que presenciaba. «Leocadia, no los escuches», balbuceó Íñigo. «Todo esto es una conspiración de tu madre. Ella quiere ponerme en ridículo, hundirnos para que nadie dude de su poder». La mirada de mi hija se clavó en la suya. Había furia, pero también una herida profunda. «¿Una conspiración? ¿Entonces no firmaste estos papeles?» Íñigo dudó apenas un segundo, lo suficiente para que todos entendieran. «Yo lo hice por nosotros, Leo. Necesitábamos liquidez para sostener la finca, para las reformas, para los planes sociales que querías emprender. No uses mis sueños para justificar tu traición», gritó ella con una voz que hizo temblar las copas. El salón quedó en silencio. Yo la observaba conmovida y dolida al mismo tiempo. Mi hija, la misma que me había negado un lugar en su mesa, ahora veía con sus propios ojos el verdadero rostro del hombre al que había entregado su lealtad. «Mamá», dijo entonces con la voz quebrada, «¿sabías de esto?» «Lo supe hace apenas unos minutos», respondí con calma. «Y lo traje a la luz porque ya no podía callar. No se trata solo de negocios, Leocadia. Se trata de respeto, de confianza, de quien merece estar a tu lado». Ella bajó la vista como si todo su mundo se derrumbara en ese instante. Íñigo, desesperado, intentó recuperar terreno. «Podemos arreglarlo. Nadie necesita enterarse más allá de esta sala. Si destruimos esos papeles, todo seguirá igual». Silvia lo fulminó con la mirada. «Es demasiado tarde. El notario y el banco tienen copias. Y ahora todos aquí también». Íñigo se desplomó en una silla cubriéndose el rostro con las manos. La fachada del yerno perfecto había caído en cuestión de minutos. Leocadia me miró, pero esta vez no con soberbia ni reproche, sino con algo parecido a súplica. Yo no dije nada. No necesitaba añadir una palabra más. La verdad se sostenía sola como un faro, implacable. Los invitados comenzaron a murmurar de nuevo, pero ahora la incomodidad se había transformado en indignación hacia Íñigo. Algunos se acercaron a mí expresando solidaridad. Otros se limitaron a casi apartar la vista de él como si ya no existiera. Mi hija permaneció inmóvil con los ojos vidriosos, atrapada entre la lealtad rota a su marido y el vínculo herido con su madre. Yo sabía que la decisión que tomara en ese momento definiría no solo su futuro, sino también el mío. Y mientras la música de fondo se desvanecía en un silencio pesado, comprendí que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. El salón permanecía en un silencio denso, como si las paredes mismas hubieran absorbido el impacto de la revelación. Íñigo seguía hundido en la silla con las manos cubriéndose el rostro, mientras Leocadia permanecía de pie rígida como una estatua fracturada. Los invitados evitaban mirarlo. El aura de poder que siempre lo rodeaba se había evaporado en cuestión de minutos. Fue entonces cuando vi a Ramiro Llopis avanzar entre los presentes. El periodista no se molestaba en disimular su entusiasmo. Aquel escándalo caía en sus manos como un regalo navideño. Su libreta ya estaba abierta, la pluma lista para registrar cada gesto, cada palabra. Doña Aurelia me dijo con voz grave, inclinándose: «Apenas lo que ha ocurrido aquí. Es histórico. ¿Me permite citarlo?» Lo observé en silencio unos segundos. Supe de inmediato que si yo no guiaba el relato, otros lo harían por mí, y a su manera. Así que respondí con calma: «Escribe lo que viste, Ramiro. Pero recuerda que no se trata de un negocio roto, sino de un valor defendido». El periodista asintió sorprendido por mi tono más que por mis palabras, y comprendí en ese instante que él, aunque viniera buscando titulares, podía convertirse en un aliado inesperado. A mi alrededor algunos invitados comenzaron a acercarse. Teresa, fiel como siempre, tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Estamos contigo, Aurelia. No dejaremos que la mezquindad manche tu nombre». Alberto, mi socio de tantos años, intervino también. «Que quede claro. Dulzauria no se manchará con fraudes. La marca es tuya y así seguirá».
Sentí cómo esa corriente de apoyo me envolvía cálida, inesperada y al mismo tiempo poderosa. Íñigo, aislado en su esquina, levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. Nadie acudía hacia su rescate. Incluso los que solían reírle las gracias se apartaban ahora temerosos de que la mancha de su traición los alcanzara. Vi entonces cómo Leocadia, pálida, buscaba entre los invitados algún refugio, pero lo único que encontró fue el reflejo de su propia duda. Dio un paso hacia mí insegura, como si por primera vez comprendiera que el círculo que ella había intentado controlar se reordenaba en torno a otra figura, la mía. Mientras tanto, Ramiro escribía con frenesí. Yo lo dejé hacer sabiendo que su pluma daría forma a la versión que resonaría en los cafés de Madrid y en los círculos sociales de Salamanca. No necesitaba maquillar la historia. La verdad desnuda ya era más poderosa que cualquier rumor. Me serví una copa de vino y brindé en silencio con los que estaban más cerca. No por triunfo, sino por algo más hondo. La certeza de que en el momento justo, quienes realmente importaban, sabían distinguir entre dinero y reputación. El reloj del salón marcó las 11 y comprendí que la noche aún guardaba giros. Porque aunque Íñigo estaba ya derrotado, quedaba una batalla más difícil recuperar o perder para siempre a mi hija. La noche ya había avanzado cuando, entre murmullos y promesas de seguir en contacto, los invitados comenzaron a despedirse de mi piso, en Madrid. Algunos se dirigieron directamente a sus hogares. Otros, por cortesía, aseguraron que pasarían un rato por la finca. Yo sabía que la balanza se había inclinado. La verdadera cena de Nochebuena había ocurrido bajo mi techo. Sin embargo, aún quedaba un trecho por recorrer, uno más íntimo, más doloroso. Cuando el último invitado se marchó, encontré a Leocadia de pie junto a la puerta con la mirada baja. Íñigo había desaparecido hacía rato, arrastrando su derrota como un lastre. Ella, en cambio, parecía suspendida en un limbo de vergüenza y confusión. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo en un susurro. Asentí. No era momento de discursos públicos ni de testigos incómodos. Le pedí a Cayetano que tomara un taxi hasta Salamanca, que nosotras iríamos juntas en el coche. Él entendió al instante y no hizo preguntas. El trayecto comenzó en silencio. Las luces de Madrid se iban apagando detrás y la carretera se extendía como una línea oscura, iluminada apenas por los faros. Leocadia miraba por la ventanilla con los brazos cruzados como si quisiera protegerse de un frío que no era exterior. Yo llevaba en el bolso el teléfono con el audio de Ernesto. Su voz me taladraba la memoria desde que lo había escuchado y sabía que guardarlo para mí sería una nueva forma de traición. Respiré hondo, sujeté el volante con firmeza y hablé. «Hay algo que debo decirte, algo que tu padre nunca se atrevió a confesarte». Ella giró la cabeza lentamente como si temiera lo que ibas a escuchar. «¿Qué cosa, Leocadia?». Mi voz se quebró, pero seguí adelante. «No eres mi hija biológica. Te adoptamos cuando eras apenas un bebé. Tus padres, Martín y Rosario, trabajaban conmigo en la pastelería. Murieron en un accidente de coche y no tenían a nadie más. Ernesto me pidió que te criáramos como nuestra, y eso hice. Te amé desde el primer día como si hubieras salido de mi propio vientre». El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar su respiración acelerada, podía sentir el temblor de su cuerpo a mi lado. «¿Qué estás diciendo?». «Mamá», susurró con un hilo de voz. «Lo que debiste saber hace años». Ernesto lo dejó grabado como una confesión tardía. «Y yo nunca imaginé que me tocaría decírtelo en una noche como esta». Ella se llevó las manos a la cara, primero incrédula, después rota. «Toda mi vida», murmuró. Todo lo que pensé que era mío no era verdad. Sentí el impulso de soltar el volante para abrazarla, pero el coche avanzaba firme por la autovía. «Sí, es verdad, hija. Porque la verdad no está en la sangre, sino en el cuidado en las noches en vela, en los libros que te leí en las manos, que sostuvieron las tuyas cuando dabas tus primeros pasos. Eres mía, aunque no lleves mi sangre». Las lágrimas rodaban por sus mejillas.
Lloraba en silencio, con un dolor que reconocía demasiado bien, el de descubrir que los cimientos sobre los que había construido su identidad no eran los que creía. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», me preguntó con un grito ahogado. «Porque temía perderte. Temía que pensaras que mi amor era menor por no haberte parido. Pero me equivoqué, Leocadia». El silencio también hiere. Durante varios kilómetros solo se escuchó el rugido del motor y nuestros sollozos intercalados. La carretera hacia Salamanca parecía interminable. Finalmente, ella extendió la mano y la posó sobre la mía, que seguía ya aferrada al volante. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no sé cómo procesar esto. Me siento traicionada y al mismo tiempo más unida a ti que nunca». Un nudo se formó en mi garganta. «No busco tu perdón ni tu comprensión inmediata. Solo quiero que sepas que más allá de todo lo que pasó esta noche, te elegí cada día. Te volvería a elegir siempre». Leocadia rompió en un llanto más abierto, apoyando la frente contra la ventanilla. Yo dejé que el coche avanzara mientras ella se desahogaba. A veces las lágrimas son la única forma de limpiar el terreno para sembrar algo nuevo. Cuando las luces de Salamanca comenzaron a asomar a lo lejos, ella volvió a hablar con voz cansada pero más serena. «Quizás podamos empezar de nuevo, mamá». Una sonrisa pequeña pero sincera se dibujó en mis labios. «Eso depende de nosotras». Y mientras la ciudad se acercaba con sus torres iluminadas, supe que la reconciliación estaba al alcance, aunque aún quedaban muchas sombras que enfrentar. La finca nos recibió con un silencio extraño. No había luces deslumbrantes ni mesas interminables cargadas de manjares. Los jardines, que debían brillar con arreglos florales y esculturas de hielo, estaban oscuros y desnudos. Apenas un par de faroles improvisados marcaban la entrada, como si se tratara de una reunión apresurada, y no de la gran velada que Íñigo había prometido. Dentro el ambiente era aún más desconcertante. Sin catering ni camareros, los pocos que quedaban habían encendido una chimenea y colocado sobre la mesa hogazas de pan artesanal, quesos de la región y un par de botellas de vino que alguien había traído de su propia bodega. En un rincón un grupo de jóvenes invitados afinaba guitarras y ensayaba villancicos dispuestos a poner música, donde antes debía haber un cuarteto de cuerda. Lo que en cualquier otra ocasión habría sido motivo de vergüenza, se convirtió de pronto en una muestra inesperada de autenticidad. Los rostros tensos comenzaron a relajarse. Las risas surgieron tímidas al principio, y luego más abiertas, y los invitados que habían llegado, con expectativas de lujo, parecían descubrir el encanto de la sencillez. Me quedé observando desde la puerta del salón con Leocadia a mi lado. Ella, aún con los ojos enrojecidos por el llanto en el coche, no sabía cómo interpretar aquella transformación. Miraba a los asistentes partir hogazas de pan, brindar con vasos desiguales y cantar villancicos como si hubieran olvidado las pretensiones de la velada original. Nunca pensé que pudieran disfrutar de algo tan simple, murmuró más para sí que para mí. Porque lo que buscan no es lujo, hija, le respondí suavemente. Es sentir que pertenecen a algo verdadero. Vi entonces a Ramiro Llopis sentado discretamente en un sillón, tomando notas rápidas en su libreta. Su mirada se detenía en los detalles, las manos compartiendo pan, las sonrisas improvisadas del fuego, iluminando rostros cansados pero felices. Sabía que al día siguiente su columna no hablaría de la caída de un banquete, sino del hallazgo de una Navidad distinta, más humana que ostentosa. Íñigo no estaba en ninguna parte. Su ausencia, lejos de ser notada, parecía un alivio para todos. Sin él marcando el compás de la apariencia, la noche encontraba su propio ritmo. Cayetano apareció con una guitarra en la mano, y cuando entonó los primeros acordes de Noche de Paz, el salón entero se unió en coro. Me acerqué a Leocadia
y sin pedir permiso la tomé de la mano. Al principio dudó, pero luego la apretó con fuerza. Cantamos juntas, desafinando quizá, pero reconciliándonos poco a poco en cada verso compartido. El reloj marcó la medianoche sin estridencias. No hubo fuegos artificiales ni brindis grandilocuentes, solo un murmullo de voces deseándose lo mejor, un chocar de copas sencillas y un pan partido en trozos iguales. Y en medio de esa escena que nunca estuvo en los planes de nadie, comprendí que la Nochebuena había encontrado su auténtico sentido. Leocadia me miró con lágrimas nuevas distintas de las anteriores. No eran de dolor, sino de reconocimiento. «Gracias, mamá», susurró. Yo asentí en silencio con el corazón lleno, y mientras las llamas de la chimenea seguían crepitando, supe que la simplicidad acababa de derrotar al lujo que nunca llegó. La mañana de Navidad amaneció fría con un sol tímido filtrándose entre las nubes. Apenas dormí unas horas, pero me levanté con la firmeza de quien sabe que el día sería decisivo. Habíamos convocado a una junta extraordinaria en la sede central de Dulzauria, y nadie quiso faltar. El salón de reuniones estaba colmado. Socios, abogados, directivos, incluso algunos empleados veteranos que pidieron estar presentes. Silvia había preparado cada carpeta con precisión quirúrgica. En la cabecera yo ocupaba mi lugar habitual y frente a mí, Íñigo, con el rostro demacrado y la corbata mal ajustada. A su lado Leocadia parecía otra cansada frágil, pero con una determinación que no recordaba haberle visto nunca. Abrí la sesión con voz clara. Estamos aquí porque la confianza base de esta empresa y de nuestra familia ha sido traicionada. Silvia expuso con detalle los documentos que probaban la tentativa de Íñigo de hipotecar la sede fundacional con un poder falsificado. Cada palabra era un golpe seco que retumbaba en las paredes. Los murmullos de indignación crecían entre los presentes. Íñigo intentó defenderse balbuceando explicaciones torpes, acusando a terceros incluso, insinuando una conspiración contra él. Pero sus palabras se desmoronaban frente a la evidencia, y nadie lo apoyó. El abogado principal tomó la palabra. En consecuencia, y conforme a los estatutos proponemos la suspensión inmediata de Íñigo Ramírez, de todas sus funciones, y la revisión exhaustiva de los poderes delegados. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Íñigo se desplomó en la silla derrotado. Ya no era el yerno altivo ni el empresario arrogante, sino un hombre desnudo de poder. Fue entonces cuando Leocadia se levantó. Su voz temblaba, pero no por inseguridad, sino por la carga de lo que estaba a punto de decir. Quiero pedir perdón a ustedes por la vergüenza que hemos traído a esta empresa, y sobre todo a ti, mamá. Todas las miradas se posaron en mí. Durante años busqué demostrar que podía estar a la altura, que podía brillar con luz propia. Y en ese empeño me dejé arrastrar por la soberbia y por un hombre que no merecía mi confianza. Te negué un lugar en mi mesa en mi vida. Su voz se quebró, pero continuó. Hoy entiendo que todo lo que soy, incluso lo que creía mío por derecho, lo recibí de ti. Perdóname, mamá. El silencio se hizo denso. Yo la observé largo rato, viendo en sus ojos la niña que alguna vez me tomó de la mano para entrar al colegio, y la mujer que ahora se enfrentaba a sus errores en público. Me levanté despacio y fui hacia ella. La abracé frente a todos sin decir nada. Los aplausos surgieron tímidos, luego más firmes hasta llenar la sala. Ese gesto no borraba las heridas, pero abría un camino. Un camino más difícil que perder el poder, el de recuperar la confianza. Y mientras Íñigo abandonaba la sala cabizbajo, supe que aún quedaba un último paso para cerrar aquel capítulo de nuestras vidas. El eco de los aplausos aún vibraba en mis oídos cuando regresé a casa esa tarde. El cansancio físico era inmenso, pero lo que más me pesaba era la intensidad de las últimas 24 horas. Habíamos atravesado humillaciones, revelaciones y reconciliaciones parciales. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que todo aquello debía transformarse en algo más grande,
que un simple ajuste de cuentas. Me senté en el escritorio del salón y extendí sobre la mesa los documentos que Silvia había preparado semanas atrás, un borrador de estatutos, balances preliminares y propuestas de proyectos sociales. Llevaba tiempo gestando la idea, pero no me había atrevido a compartirla. Ahora, con la familia rota y recompuesta a medias, era el momento. Al caer la tarde reuní a los míos Leocadia, aún con los ojos cansados pero más serenos. Cayetano expectante con esa energía juvenil que tanto me recordaba a Ernesto. Y Silvia siempre a mi lado, la guardiana silenciosa de mis batallas. «Quiero anunciaros algo». Comencé sintiendo un nudo en la garganta. He decidido crear una fundación. Será para huérfanos, para niños que se quedan sin padres y necesitan un hogar, una mano firme que les recuerde que no están solos. Vi cómo Leocadia contenía el aliento como si las palabras le atravesaran directamente el corazón. Yo sabía por qué todavía resonaba en ella la confesión del coche, la verdad de su adopción. No quiero que esta fundación lleve mi nombre, continué. El mérito no es mío. Todo lo que hemos construido nació de un hombre que creyó en mí cuando nadie lo hacía. Ernesto. El silencio fue tan hondo que casi podía escuchar el crepitar de la madera en la chimenea. Fue Leocadia quien lo rompió. «Entonces que se llame Fundación Ernesto Tormo», dijo con voz firme. «No solo por lo que hizo por ti, mamá, sino porque también fue él quien me dio la vida de otra manera». Sentí un estremecimiento. Ella lo había dicho en voz alta, sin reproches, sin lágrimas, reconociendo por primera vez que la verdad de su origen no era una condena, sino una raíz distinta. Me acerqué y le tomé la mano. «¿De verdad lo crees así?», pregunté. «Sí», respondió con los ojos brillantes. «Si esta fundación puede evitar que otros niños crezcan sin apoyo, entonces su nombre merece vivir en cada uno de ellos». Cayetano dio un paso adelante con esa mezcla de entusiasmo y determinación que solo tienen los jóvenes. «Abuela, quiero ser voluntario. Quiero estar en los talleres, en las visitas a los hogares. No solo donar tiempo. Quiero aprender de esos niños y ayudarles a soñar». Lo miré con orgullo. En su voz estaba el legado que tanto había temido perder, no el de las propiedades ni el de las cuentas bancarias, sino el de los valores que nos habían sostenido durante décadas. Silvia, siempre práctica, abrió una carpeta y deslizó los primeros papeles. He contactado con varias entidades. Si firmamos antes de fin de año la fundación, podrá comenzar actividades en primavera. Tenemos los fondos, los contactos y sobre todo la voluntad. Me recliné en la silla sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la herida de la pérdida de Ernesto encontraba una forma de sanar. Él ya no estaba, pero su nombre, su espíritu y su generosidad vivirían en cada niño acogido. Leocadia, con voz más suave, añadió: «Tal vez esta sea también mi manera de pedirte perdón. No puedo borrar lo que hice, pero sí puedo construir a tu lado algo que trascienda nuestras diferencias». La abracé sin necesidad de palabras. La reconciliación no era perfecta, pero la esperanza de un proyecto común nos unía de nuevo. Esa noche firmamos los primeros documentos. No fueron brindis de champán ni fotos oficiales. Solo 4 personas alrededor de una mesa con lágrimas en los ojos y la convicción de que estábamos sembrando una semilla que crecería más allá de nosotros. Al cerrar la carpeta acaricié con los dedos el nombre escrito en la portada: Fundación Ernesto Tormo. Supe entonces que el verdadero legado no eran los edificios ni las cuentas bancarias, sino los valores que transmitíamos a quienes venían detrás. Y mientras la pluma aún descansaba sobre la mesa, comprendí que la historia que había comenzado con un vestido azul en Nochebuena se transformaba ahora en algo mucho mayor, destinado a perdurar en el tiempo. Un año después, la casa olía a pan recién horneado. El invierno había vuelto a envolver Salamanca con su frío, pero dentro de mi cocina el calor era distinto. No venía solo del horno,
sino del murmullo de voces que se entrelazaban como un coro íntimo. Leocadia, con las mangas arremangadas y las manos cubiertas de harina, reía torpemente mientras intentaba imitar mis movimientos sobre la masa. Nunca había sido diestra en la cocina, siempre más pendiente de los detalles externos que de lo esencial. Pero esa mañana su torpeza era un gesto de reconciliación. «No es tan fácil como parece, mamá», dijo entre carcajadas. «La masa necesita paciencia», respondí. «Igual que las personas». A su lado Cayetano trabajaba con una energía contagiosa, amasando con fuerza, como si quisiera demostrar al mundo que el futuro ya era suyo. «Esto es mejor que cualquier gimnasio», bromeó. Y los tres estallamos en una risa que llenó la estancia. La mesa estaba cubierta de harina, cuencos y moldes. Silvia había pasado temprano para dejarnos provisiones, antes de ir a supervisar las oficinas de la fundación. Todo había cambiado desde aquella noche de Nochebuena. La empresa había renacido limpia de las trampas de Íñigo, y la Fundación Ernesto Tormo se había convertido en un faro de esperanza para decenas de niños. Recordé la inauguración cuando cortamos la cinta roja y Leocadia pronunció el discurso con voz firme, reconociendo públicamente el legado de Ernesto y mi empeño. Vi en ella no solo a la hija que me había herido, sino a la mujer que tras perderse había encontrado un camino más verdadero. Mientras moldeábamos los panes, me descubrí observándolos en silencio. Mis manos ya no tenían la fuerza de antaño, pero la memoria de cada gesto estaba intacta. Ellos me miraban de vez en cuando atentos, como si quisieran asegurarse de que no se les escapaba ningún detalle. Sentí un orgullo sereno distinto al que había sentido al levantar mi negocio. Este era un orgullo tejido con perdón y con amor renovado. Metimos las bandejas al horno. El calor comenzó a expandirse, llenando la cocina de un aroma dulce y reconfortante. Nos sentamos alrededor de la mesa, las manos aún manchadas de harina, y por un instante comprendí que todo lo que habíamos perdido se había transformado en otra cosa más simple y más honda. Miré a mi hija y a mi nieto, y supe que lo que estábamos amasando no era solo pan, sino un hogar nuevo. Y mientras el pan comenzaba a subir dentro del horno, comprendí que lo que realmente calentaba aquella casa no era el fuego de las brasas, sino el fuego del perdón.